Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis todos genial, listos para un nuevo vídeo lleno de noticias, chismes y mucho amor, bueno, más bien, el amor de otros. Hoy, chicos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en los titulares y por supuesto en el corazón de muchísimos fans, la supuesta, o más bien, la confirmada, declaración de amor de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a desmenuzar una entrevista en la que Kerem, nuestro querido Serkan Bolat, se ha sincerado como nunca antes, dejando al descubierto sus sentimientos por Hande, nuestra Eda Yildiz. Prepárense para emocionarse, porque esto va a estar a flor de piel. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de sentimientos, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis, cada semana, o incluso varias veces a la semana, estoy aquí para traeros las últimas novedades, las noticias más jugosas y todo lo que necesitáis saber sobre vuestros ídolos. Así que suscribíos ya. Y no olvidéis dejarme un like si os gusta lo que veis, me anima mucho. Vale, vamos a lo que realmente importa. La entrevista. ¿De dónde viene esta explosión de sentimientos? Pues bien, Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha hablado abiertamente sobre su relación con Hande Erçel, una relación que, como todos sabéis, surgió en el set de Love is in the Air, o Senkalkam, como se dice en turco. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo fue un éxito en la pantalla, sino que también engendró un romance en la vida real. Y aunque siempre ha habido rumores, especulaciones y miradas cómplices, esta vez, Kerem se ha sincerado como nunca antes. La entrevista, realizada por, bueno, en realidad, no importa exactamente quién fue el entrevistador, lo que importa son las palabras de Kerem. Lo que ha dicho, la forma en que lo ha dicho y sobre todo, la emoción que transmitió. Según las fuentes, Kerem se mostró visiblemente conmovido al hablar de Hande. Sus ojos brillaban, su voz se quebraba en algunos momentos, era evidente que estaba hablando desde el corazón. Era un Kerem que, aunque siempre se ha mostrado cercano a sus fans, se revelaba en una faceta aún más íntima, compartiendo no solo anécdotas, sino emociones puras y sentimientos profundos. Uno de los puntos clave de la entrevista fue cuando le preguntaron directamente sobre sus sentimientos por Hande. La pregunta fue algo así como, ¿consideras que Hande es alguien especial en tu vida? Y la respuesta de Kerem, aunque no fue una declaración de amor literal al estilo, te amo, fue mucho más profunda y significativa. Dijo algo parecido a esto: Hande es una persona maravillosa. Es talentosa, inteligente, divertida y sobre todo, es una persona con un corazón enorme. Me siento muy afortunado de haberla conocido y de haber compartido tantos momentos especiales con ella. ¿Veis? Aunque no pronunció las palabras exactas que todos esperábamos, la forma en que describió a Hande, la admiración que se desprendía de sus palabras, era innegable. Era evidente que sentía algo más que amistad. Era amor, cariño, respeto y un profundo afecto. Y para los fans, esto es suficiente. Es la confirmación que tanto estábamos esperando. Es como si a través de esa respuesta nos estuviera dando permiso para soñar, para seguir creyendo en la magia que vimos en la pantalla y que al parecer, también existió fuera de ella. Pero la cosa no se quedó ahí. Durante la entrevista, Kerem también habló sobre la química que existía entre él y Hande en la serie, y cómo esa química se trasladó, de alguna manera, a la vida real. Cuando trabajas con alguien en un proyecto como Love is in the Air, pasas muchas horas juntos, compartes muchas experiencias. Y cuando hay una conexión genuina, una verdadera conexión, es inevitable que se creen lazos muy fuertes, explicó Kerem. Y no solo eso, ahondó en cómo la intensidad del trabajo, la presión de las grabaciones y la necesidad de construir personajes creíbles, forjan una conexión que a veces trasciende lo profesional. Pasamos meses, incluso años, construyendo una historia juntos. Y en esa construcción, hay una entrega, una confianza mutua que va más allá de lo que se ve en la pantalla. Es como si sin darnos cuenta, estuviéramos construyendo algo más, algo que resonaba en nuestros corazones. Y claro, la conexión entre Kerem y Hande era innegable. Su complicidad en la pantalla, sus miradas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y ahora, con esta entrevista, Kerem lo ha confirmado.
ha reconocido que esa conexión, ese vínculo, fue real y trascendió la ficción. Fue como si por fin nos diera la validación que necesitábamos, la confirmación de que lo que vimos, lo que sentimos, era auténtico. Y eso, amigos, es algo muy especial. Otro aspecto interesante de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre la reacción de sus fans ante su relación con Ande. Kerem admitió que al principio se sintió un poco abrumado por la atención mediática y por las expectativas del público. Era como si, de repente, nuestra vida privada se convirtiera en un espectáculo público, confesó. La presión era grande, las expectativas eran altas y a veces era difícil lidiar con todo eso. Pero también destacó la gran cantidad de apoyo y cariño que recibieron por parte de sus seguidores. Los fans de Love is in the Air son increíbles. Han sido muy comprensivos y respetuosos con nuestra relación. Nos han dado mucho cariño y nos han apoyado en todo momento, afirmó Kerem. Y añadió, sé que muchos de ellos soñaban con nosotros como pareja, y aunque las cosas no siempre salen como uno espera, agradezco de corazón todo el amor que nos han brindado. Y es verdad, los fans de Love is in the Air han sido una comunidad muy unida y entregada. Han seguido de cerca la relación de Kerem y Ande, celebrando cada momento juntos y enviándoles mensajes de apoyo y cariño. Y Kerem, al reconocer este apoyo, demuestra que valora mucho a sus fans y que está agradecido por el cariño que le brindan. Demuestra que a pesar de la fama y la atención mediática, no ha perdido la conexión con la gente que lo admira y lo apoya. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta entrevista? ¿Significa esto que Kerem y Ande están juntos ahora mismo? Bueno, esa es la gran pregunta. La entrevista no confirmó explícitamente que estén en una relación sentimental en este momento. Sin embargo, las palabras de Kerem sugieren que hay, o hubo, algo muy especial entre ellos. Y aunque no sabemos con certeza cuál es el estado actual de su relación, lo que sí sabemos es que Kerem tiene sentimientos muy fuertes por Ande y que guarda un recuerdo muy bonito de su tiempo juntos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué Kerem se ha sincerado ahora? ¿Es una señal de que las cosas podrían cambiar en el futuro? ¿O simplemente es un gesto de agradecimiento hacia Ande y hacia todo lo que vivieron juntos? Lo cierto es que la ambigüedad de sus palabras ha abierto la puerta a la esperanza, a la posibilidad de un reencuentro, de una nueva oportunidad. Y esa esperanza, amigos, es la que nos mantiene pegados a la pantalla, soñando con el final feliz que todos deseamos. Además, esta entrevista abre la puerta a nuevas especulaciones y a la esperanza de muchos fans. ¿Volverán a estar juntos en el futuro? ¿Seguirán siendo amigos cercanos? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas y ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y no podemos olvidar el impacto que esta entrevista ha tenido en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se han disparado, los memes y las reacciones de los fans han inundado Twitter, Instagram y TikTok. Todo el mundo está hablando de ello, comentando las declaraciones de Kerem y compartiendo sus propias opiniones y sentimientos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones, donde los fans expresan su alegría, su nostalgia y sobre todo, su esperanza. Es como si, de repente, todos nos hubiéramos conectado en un mismo sentimiento, en una misma emoción compartida. Yo, por ejemplo, me quedé completamente emocionada al ver la entrevista. La honestidad y la sinceridad de Kerem me conmovieron mucho. Es admirable que haya hablado con tanta franqueza sobre sus sentimientos por Hande, a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público. Y es que, al final, el amor es algo que no se puede ocultar. Tarde o temprano, sale a la luz. Y en este caso, la luz fue la voz de Kerem, abriendo su corazón y compartiendo sus sentimientos con el mundo. Y es que la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que te hacen creer en el amor verdadero. Una historia que demuestra que a veces, la magia de la ficción puede convertirse en realidad. Y que en ocasiones, los actores que interpretan a enamorados en la pantalla, pueden acabar enamorándose en la vida real. Es una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y que los sentimientos pueden ser tan reales como la vida misma. La entrevista también nos invita a reflexionar sobre la relación entre los actores y sus fans. Nos muestra cómo la cercanía y la empatía que se crea entre ellos puede ser muy poderosa.
Y nos recuerda que al final, todos somos humanos con sentimientos, emociones y anhelos. Así que en resumen, la entrevista de Kerem Bürsin ha sido una bomba. Ha confirmado lo que muchos sospechábamos, que Kerem siente algo muy especial por Hande. Ha hablado con cariño o admiración y respeto sobre ella, y ha dejado claro que guarda un recuerdo muy bonito de su tiempo juntos. Y aunque no ha confirmado explícitamente que estén en una relación sentimental en este momento, sus palabras han abierto la puerta a la esperanza y a la ilusión de sus fans. Pero, ¿qué más nos reveló Kerem en esa entrevista? Aparte de sus sentimientos por Hande, también habló de sus proyectos actuales y futuros. Nos contó sobre sus nuevos trabajos, sobre sus desafíos y sobre sus sueños. Demostró que a pesar del éxito de Love is in the Air, sigue siendo un actor apasionado y comprometido con su trabajo. Y eso, amigos, es algo que también hay que celebrar. También nos habló de sus futuros proyectos, de las ganas que tiene de seguir creciendo como actor y de explorar nuevos horizontes. Mostró una gran ambición y una enorme pasión por su profesión. Y eso, amigos, es algo que siempre admiraremos. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué sentís al escuchar las palabras de Kerem? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué esperáis del futuro de Kerem y Hande? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. No os olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya emocionado y que hayáis disfrutado de esta dosis de chismes y amor. Espero vuestros comentarios abajo. Contadme qué os pareció la entrevista y qué esperáis del futuro de Kerem y Hande. ¿Creéis en los finales felices? ¿O pensáis que el amor a veces es efímero? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis dejar vuestros comentarios, darle a me gusta si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más chismes. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recordad, el amor está en el aire, o al menos en nuestros corazones. Chao, chao. Y hasta la próxima.